Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Este es el curso que estamos llevando a cabo como propedéutico para la licenciatura de medicina. Y el día de hoy vamos a hablar de la parte de química. La parte de química. Esto es lo que necesitamos traer de la prepa. Son los conocimientos mínimos necesarios para poder estudiar bioquímica, biología celular y las materias de los primeros semestres de la carrera de medicina. Entonces vamos a iniciar con algunos temas. Los temas que vamos a ver van a ser los elementos químicos, los enlaces químicos, los grupos funcionales, las reacciones químicas y el concepto de ácido-base. Esto es lo mínimo necesario, por eso lo damos como una introducción. Claro que ustedes deben de irse a estudiar, a buscar más información y lo discutiremos ya en la clase cuando revisemos estos temas. Pues vamos empezando entonces con lo primero. ¿Qué es un elemento químico? Bueno, pues un elemento químico es un tipo de materia. Es parte de la materia de lo que está hecho todo. Y estamos constituidos nosotros por átomos. Esos átomos, cuando se juntan varios átomos de una misma clase, forman un elemento químico. Muy bien, en su forma más simple, lo que es un átomo, pues es una partícula que tiene un núcleo que está hecho de protones y neutrones, y una cápsula o una nube, que es lo que la describe mejor, una nube de electrones. Entonces, esta sustancia, esta partícula, cuando ya no se puede dividir más, el concepto del átomo, a sin tomé, que es cortar, que ya no se puede cortar, que ya no se puede hacer más pequeño. Desde la antigüedad, los griegos estuvieron pensando, porque no tenían muchas herramientas de tecnología, que si tomaban una manzana, por decir algo, un pedazo de pastel, lo cortas a la mitad, lo vuelves a cortar, llegas al punto en el que ya no puedes dividir más esa materia, y es a lo que ellos se referían como el átomo. Fueron conclusiones interesantes cuando no había mucha tecnología, y son conclusiones nada más que hicieron ellos desde el punto de vista filosófico, pensándolo. Entonces, pues en la actualidad sabemos que sí existen estos átomos y que son estas sustancias que ya no pueden ser descompuestas en partículas más pequeñas mediante una reacción química, aunque sabemos que también sí están formadas de partículas más pequeñas, pero estos elementos más pequeños que forman las partículas subatómicas, que son los protones, neutrones y electrones, pues ya son materia de otra carrera. No nos interesa a nosotros conocer los quarks, no nos interesa conocer las partículas que conforman las partículas subatómicas. Entonces estas partículas subatómicas, que nosotros llamamos protones, neutrones y electrones, son las que conforman lo que llamamos nosotros el átomo, que es la unidad básica de la materia y la estructura que define a todos los elementos y que tiene propiedades químicas bien definidas. Eso sería lo que es el átomo. No hay muchos átomos, no hay muchas partículas elementales que nos ayudan. Estos elementos los podemos reunir todos en una sola tabla que ustedes conocen muy bien, que ya la vieron en la prepa, la tabla periódica. Entonces, nada más lo que necesitamos para el curso, para iniciar la carrera de medicina, es que recuerden la tabla periódica, que recuerden qué son los períodos, que recuerden qué son los grupos, que vayan y analicen esto, que hagan una revisión de sus materias de la preparatoria, y que recuerden que la tabla periódica está dividida en los elementos que están acá, que son los no metales, los que están de este lado, que son los metales, y los que están aquí, que son los metales en transición, y estos que están aquí, que son los metaloides. Si nosotros hacemos una línea diagonal, pues tenemos aquí los no metales y los metales de este lado. Y entonces el concepto interesante aquí es que debemos recordar que la tabla periódica nos da el número atómico y la masa atómica. Son dos cosas distintas. El número atómico, y este es un concepto que debe de quedar, el número atómico es el número de protones que forman el núcleo. Hay que recordar, el núcleo está formado de protones y neutrones, que son prácticamente toda la masa que conforma un átomo. Y alrededor están la nube de electrones, que son tan pequeños que prácticamente no dan ninguna masa, pero sí tienen mucha energía. La energía negativa
es la de los electrones, la energía positiva es la de los protones, y los neutrones no tienen carga, pero sí contribuyen a la masa total del átomo. Entonces esos números los podemos encontrar nosotros en la tabla periódica. Vamos a tener aquí, como está el ejemplo del fierro, que tiene el número atómico aquí, que es 26. Esto quiere decir que tiene 26 protones. Este concepto que no se les olvide. Como tiene 26 protones, puede tener también 26 o más neutrones que mantienen unidos a los protones. Entonces la masa atómica es el peso de estas dos. Por eso aquí tenemos en este otro lado la masa atómica, ¿ok? Que en este caso del fierro es 55.8, casi 56. Muy bien, estos son los conceptos que necesitamos que recuerden, que vayan y que estudien, y que ustedes ya deberían de traer. Nada más es dar un repaso rápido de lo que ustedes deben ya de saber de la prepa. Muy bien. Como a manera de ejercicio, para estar seguro de que todos revisaron, quiero que vayan y utilicen su nombre o su apellido, y que hagan este ejercicio. En mi caso, yo puse aquí mi nombre, que es el apellido Neblina, y entonces tomé la palabra las letras Ne, la B del boro, la Li del litio y la Na del sodio, y que en cada uno busquen el número atómico, o sea, el número de protones, y que me digan su nombre o su apellido, cuántos protones tendría. ¿Vale? En este caso, mi número de protones sería 29, en este último Neblina, y mi masa atómica, que es diferente. La masa es el número de protones y neutrones, y entonces aquí sumamos el 20 más el 10 más el 6.9, que es prácticamente 7, o el 23 del sodio, y mi masa atómica sería 61. Entonces quiero que hagan eso con su nombre o con su apellido, y que hagan un reporte para que me lo entreguen una vez que hayan visto este video. Son pocos en realidad los elementos que nosotros manejamos en ciencias biológicas. Son pocos los elementos con los que nos vamos nosotros a estar trabajando. Y básicamente los elementos que tienen más del 95% de todas las moléculas, de todas las sustancias químicas que vamos a estar estudiando, son los 4 más importantes, son los primeros que están en la lista que están ustedes viendo. Tenemos el carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Estos, chon, para que no se les olvide. Chon son los elementos que más existen en el mundo biológico, en la materia orgánica. Claro que hay otros, que son estos otros que están acá, estos 12 elementos, pero si se fijan son poquitos. En realidad, toda la materia de todo el universo está incluida con los elementos de la tabla periódica. Pero de toda esa materia, lo que forma los seres vivos, lo que forma el humano, los mamíferos, en realidad son muy poquitos los que vamos a utilizar. Con que ustedes se aprendan 16, con esos más que suficiente. Y entonces son los que yo les puse aquí, son los más frecuentes: el sodio, el cloro, el potasio, el calcio, el fósforo, el azufre, el magnesio, el zinc, el fierro, el manganeso, el cromo y el selenio. Con estos ustedes casi pueden estudiar todas la química orgánica que se requiere para poder llevar un curso de biología celular o de bioquímica. Por eso den un repaso, y por eso quiero que hagan este ejercicio. Muy bien. Aquí, como les digo, esta es la misma tabla periódica, pero aquí están los elementos que les estoy comentando. Aquí tenemos en rosa los más comunes, que son lo que decíamos chon, y los otros que son los elementos que contienen la mayoría de las moléculas que vamos a estar estudiando en los cursos posteriores de la carrera. Muy bien, vamos viendo el otro concepto, el siguiente tema, que es el enlace químico. Esto es uno de los conceptos básicos. Para poder entender el enlace químico, entonces tenemos que recordar cómo están hechos esos elementos, cómo están organizados, y ya lo comentamos ahorita. El átomo es una partícula que está hecha de un núcleo, que después lo veremos en clase con más detalle. Ahorita nomás quiero que recuerden lo de la prepa. Un núcleo que está hecho de protones y neutrones, y una nube de electrones que está alrededor. Los electrones, es importante que recordemos que el hidrógeno, por ejemplo, tiene un solo electrón, el helio tiene 2, el litio tiene 3, y etcétera. Así van aumentando, ¿no? Según la tabla periódica, como podemos ver acá abajo. Entonces, los elementos están acomodados en esta tabla, y sí quiero que vayan y vean el concepto de cómo está organizada la tabla periódica, para que entendamos cómo están acomodados esos electrones en esas nubes alrededor del núcleo.
Porque lo que nos interesa, sobre todo para el curso y para posteriores materias que van a llegar como bioquímica, lo que nos interesa son los electrones de valencia. ¿Cuáles son esos electrones de valencia? Los electrones de valencia son los que se encuentran en la última órbita, en el último orbital de energía que tiene el átomo. Esos electrones nos interesan porque son los que están al final y son los que se pueden combinar con otros átomos para formar moléculas. De ahí la importancia de saber cuántos electrones hay en ese último orbital, y esos son los electrones de valencia. Y vayan y recuerden el concepto de los electrones de valencia en la tabla periódica. Si ustedes ven, en la primer columna son los que tienen en su último orbital un electrón. En la segunda columna son los que tienen en esa último orbital 2 electrones. Aquí están los que tienen 3 electrones, 4 electrones, 5, 6, 7 y 8 electrones están los gases nobles o gases inertes. Inertes porque casi no tienen reacción con ninguna otra molécula, porque precisamente son tan estables que logran completar ese número que buscan todos los átomos tener al final. Todo átomo quiere tener al final en su último orbital 8 electrones. Ya saben la regla del octeto, vayan y recuérdenla. Entonces, estos gases, el helio, neón, argón, el xenón y el radón, tienen completa esa última orbital con 8 electrones, entonces no se combina prácticamente con ninguna otra molécula, por eso se llama gases inertes o gases nobles. Y todos los átomos, todos los elementos, siempre tratan de alcanzar esa estabilidad de un gas noble en su último orbital, y de ahí la importancia de entender cuántos electrones tenemos para poder hablar posteriormente de lo que son los enlaces que se pueden hacer entre dos átomos. Muy bien, vayan y recuerden entonces esto de los electrones de valencia para que ustedes puedan seguir con el curso. Y les recuerdo, esta información ustedes ya la deberían de traer de la preparatoria. Muy bien, ¿cuál es el concepto de cómo está formado el átomo? Muy sencillo, si ustedes recuerdan, el átomo, como en la imagen estamos viendo, tiene un núcleo y unos electrones que están alrededor. Claro que esa fue la primera impresión que tuvieron los investigadores, los científicos, de lo que era el átomo. En la actualidad sabemos que en realidad la masa del electrón es tan pequeñita que ni siquiera la tomamos mucho en cuenta para la masa completa del átomo. No tiene mucha masa, pero sí tiene mucha energía. La energía se equilibra con la energía del núcleo. Y sabemos que el núcleo no es una esfera como esta que está aquí, que parece de brillante metal, sino que el núcleo está formado de protones y de neutrones. Como en esta imagen que estamos viendo aquí, es más real. Tenemos nosotros los protones, tenemos los neutrones y tenemos los electrones que están alrededor. Y siempre se ha puesto así como si fueran en orbitales, ¿no? Como si fueran en órbitas. Es una de las primeras teorías que existieron de cómo estaba constituido el átomo. Esa sería la teoría, vamos a decir, la teoría de Bohr. Vayan y busquen, revisen sus notas de la preparatoria. Y si no, pues estudienlo por primera vez, pero todos estos conceptos ya los deberíamos de tener. Si se fijan, este es un átomo, aquí tenemos sus protones y sus neutrones y los electrones que están alrededor. Tenemos diferentes niveles de energía en donde están vibrando estos electrones. En realidad no están dando circulitos, sabemos que vibran en esa nube y por eso es que se utiliza todavía este sistema de pensar en los átomos como si fueran orbitales. En el primero tenemos 2 y en el segundo ya tratamos siempre de alcanzar 8, por eso aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y tenemos todavía otro orbital en donde hay un electrón. Este sería el electrón de valencia, el que está en el último orbital. Esa es otra forma de ver los átomos. Sabemos, pues, ustedes también saben que no son así los orbitales. Sabemos que los orbitales son una nube alrededor del núcleo y que están vibrando en diferentes formas. Y se han estudiado. Sabemos, si ustedes recuerdan, que diferentes orbitales pueden tener diferentes cantidades de electrones. Y se acuerdan ustedes de los diferentes orbitales, 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, etc. Vayan y recuerden estos conceptos de la teoría de cómo están los electrones y cómo están los orbitales. Aquí les estoy pasando las imágenes, pero básicamente sabemos que en el S pueden estar todos estos elementos y ya en el P los que están acá, y estos son el bloque de los que tienen orbitales en D.
Esto nos sirve en realidad a nosotros que estamos en ciencia biológica, no nos sirve. No utilizamos mucho estos conceptos porque no estamos estudiando química. ¿Okay? Lo único que quiero es que recuerden cómo son los orbitales, cómo se acomodan los electrones como una nube alrededor del núcleo, pero en realidad vamos a seguir utilizando este concepto que están viendo ahorita de los orbitales como si estuvieran girando alrededor, para poder entender cómo esos electrones en el último orbital, esos electrones de valencia, se pueden combinar con los electrones de valencia de otro átomo y formar las combinaciones de dos moléculas, que es lo que nosotros llamamos los enlaces químicos, que es el siguiente tema. Tercer tema, enlaces químicos. Vamos viendo los conceptos básicos, ¿no?, de lo que es un enlace. Para poder entender esto tenemos que recordar que las cargas opuestas se atraen. Siempre el positivo se atrae con el negativo, eso ya lo sabíamos, y siempre quieren estar unidas. Entonces, cuando están unidas, lo que quieren es estar pegadas, ¿no? Estar en equilibrio. Las cargas opuestas se atraen porque al estar unidas adquieren una situación muy estable, más que cuando estaban separadas. Por eso el átomo es estable, porque tiene la misma cantidad de positivos, protones, y de negativos, electrones, y eso mantiene el átomo estable. Sin embargo, esa última capa puede tener electrones que no completen los 8 electrones que busca todo átomo que busca ser como un gas noble. Entonces, al tener esos electrones, se pueden combinar con los electrones de otro átomo y hacer una nueva molécula. Un átomo se junta con otro átomo y forma una molécula. Muy bien. Entonces, la mayor estabilidad se suele dar cuando el número de electrones del último nivel está en 8. Y ese es como el grado perfecto de un átomo, el tener 8 electrones, que es el que tienen los gases inertes o gases nobles. Muy bien. Entonces, ¿el enlace químico qué es? El enlace químico es una fuerza que existe entre dos átomos una vez que ya se ha formado un sistema estable. Entonces se forma un enlace entre los electrones de un lado y los electrones del otro. También se dice que una reacción química es el proceso responsable de las interacciones de atracción entre los átomos, y no nomás entre los átomos, sino también entre ya moléculas formadas por varios átomos. Pueden tener segmentos de la molécula que sean positivos o negativos, que van a hacer que se atraigan y que se forme una especie de enlace, ¿okay?, o interacción. Y eso le da estabilidad a un compuesto. Entonces, cuando se encuentra esa estabilidad es cuando se forman estos compuestos. Lo importante aquí es que recordar que las moléculas que forman la mayor parte del ambiente físico que nos rodea, todas estas moléculas están unidas por enlaces químicos que determinan las propiedades físicas, químicas que tiene la materia. Entonces, esa es la importancia. Y vamos a estudiar 3 enlaces. Básicamente son 2. Vamos a recordar que en la prepa nos enseñaron 3, pero los que más utilizamos son 2. El enlace iónico y el enlace covalente. Eso es lo que necesitamos que vayan a recordar. También existe otros tipos de enlace, pero casi no los estudiamos en medicina. Para lo que nosotros vamos a estudiar, para ciencias biológicas, para biología orgánica, para reacciones químicas, no nos enfocamos mucho, ni tampoco estudiamos mucho el tercer enlace, que sería el enlace metálico. Entonces vamos viendo los tipos de enlace, y el enlace, los dos que más vamos a ver, que son el iónico y el covalente. El enlace iónico, generalmente aquí la palabra que hay que recordar, el enlace iónico, es que este enlace cede. Este enlace iónico es un tipo de interacción electrostática entre átomos que tienen una gran diferencia de electronegatividad. Si un elemento de la primer fila de la tabla periódica, ¿sí?, tiene un electrón, tiene menos electronegatividad que el que está en el número 7, en la columna 7, donde tiene 7 electrones, pues es mucho más electronegativo. Vayan a recordar estos conceptos. Entonces, cuando hay mucha diferencia y nomás tenemos un solo electrón, es más fácil para un átomo dar ese electrón y quedarse con el 8 que quiere en la última orbital, quedarse con 8, cede un electrón
Y a la otro, por ejemplo, que tenga 7 electrones, pues recibir un electrón inmediatamente le da la estabilidad que quiere. Entonces los dos elementos quedan unidos. Uno porque alcanza el 8 al ceder un electrón y el otro porque alcanza el 8 al obtener ese electrón. Entonces eso le da estabilidad a la molécula. Este tipo de enlace con tanta electronegatividad que sucede entre los metales y los no metales es el enlace que nosotros llamamos el enlace iónico. El enlace iónico, entonces, es una de las definiciones. Generalmente se hace entre los elementos que están aquí en la tabla periódica, entre los metales y los no metales. El clásico, ustedes pueden ir a revisar, el que siempre se pone ejemplo, es el de el sodio, que tiene un electrón en el orbital, y el cloro, que tiene 7 electrones. Entonces por eso se forma el cloruro de sodio. Esta es una molécula clásica que van a utilizar mucho, que van a escuchar mucho durante la carrera, y que es un muy buen ejemplo de lo que es un enlace iónico. Acuérdense que siempre trata de alcanzar esa configuración, una molécula del octeto, la configuración de gas noble, y entonces se forma esa atracción. Un lado, al perder, vamos a decir al perderlo, no lo pierde, sino que lo cede, pero se queda ahí pegado, es el sodio. Si les pongo el ejemplo aquí, lo podemos ver. El sodio tiene un electrón en su último orbital, mientras que el cloro tiene 7. Entonces, al cederle el electrón, completa los 8 y se queda ya con los 8, y entonces queda una molécula estable. Este tipo de enlace es el que se llama enlace iónico. Iónico, que no se les olvide. Generalmente este tipo de enlaces forma cristales, ¿ok? Y si nosotros lo mezclamos, esto se puede diluir muy fácil en agua. Ustedes toman sal, la ponen en agua y van a ver que se desaparece la sal porque se diluye. Lo que pasa es que la molécula de agua tiene también polos, un polo positivo, un polo y los dos hidrógenos que forman el polo positivo, y el oxígeno que tiene el polo negativo, H2O. Lo vamos a ver con más detalle en la clase, pero váyanlo revisando para que vean cómo la molécula de agua tiene dos polos. Entonces esta molécula se puede meter ahí entre las moléculas de sodio y combinarse con ellas, y es lo que nos permite diluir el sodio en el agua. Muy bien. Ese es el tipo de enlace que se llama iónico. El otro tipo de enlace es covalente. Fíjense una diferencia. El iónico es ceder. En el caso de iónico es ceder un electrón, y en la otra molécula aceptar un electrón. En este caso son muy parecidas las moléculas en su último orbital con sus electrones de valencia. Entonces generalmente se lleva a cabo entre dos no metales, a diferencia del otro que era metal con no metal. Estos elementos entonces no ceden, sino que comparten el electrón. Covalente, compartir. Entonces estas moléculas se forman al tener un átomo y otro átomo que comparten la nube de electrones, y entonces se quedan unidos por esa compartición de electrones. Y eso es el que se llama enlace covalente. El enlace covalente otra vez se lleva a cabo entre no metales que están aquí en la tabla periódica. Muy bien. Y la palabra clave es compartir. Eso es lo que necesitamos que ustedes recuerden, esos conceptos de iónico, ceder y recibir, y covalente, compartir, para fines prácticos para el curso. Y que vayan a ver los diagramas de Lewis, en donde en realidad en los diagramas de Lewis lo que hacemos es ponemos el nombre del átomo, por ejemplo Na, sodio, y le ponemos un puntito que quiere decir cuál es la valencia que tiene ese último electrón en el último orbital, ¿verdad? Y en el caso de cloro le pondríamos 7 puntitos alrededor, porque quiere decir que tiene 7 electrones. Y entonces, haciendo estos diagramas de Lewis, es muy fácil entender cómo se combinan los elementos, los átomos, para formar moléculas. Muy bien. El otro enlace no lo vamos a ver con detalle. Es un enlace que sí se ve en química, y que los químicos es muy importante que lo conozcan. Para nosotros el enlace químico metálico no tiene mucha aplicación en la carrera de medicina. Sin embargo, lo recordamos rápidamente. Son enlaces que se llevan a cabo cuando tenemos un átomo, por ejemplo, de hierro, o el átomo de sodio. Se lleva cuando se juntan metales con metales. Y entonces lo que pasa es que
este átomo con la cercanía de otro se juntan y entonces sus electrones se comparten todos en una nube. Se comparten pero no pertenecen ni a un lado ni a otro y están todos más sueltos. Es como si se formara una nube de electrones alrededor, por ejemplo en este caso del hierro o en este caso del sodio. Por eso los metales son tan buenos conductores de electricidad, porque tienen muchos electrones que están en forma de nube alrededor de los núcleos. Pero este enlace, que es muy importante para los químicos, que es muy importante en metalurgia, que es muy importante en otras materias, en el caso de nosotros, de ciencias biológicas, pues prácticamente no utilizamos mucho el conocimiento de esto, nomás para que recuerden que existe otro tipo de enlace, que es el metálico. Entonces, si hacemos una especie de resumen de los enlaces, les dejo aquí una gráfica donde pueden resumirlo. Generalmente es el enlace iónico, se lleva entre un metal con un no metal, se trata de ganar o perder electrones, se da entre iones. El concepto clave aquí es que son fuerzas electrostáticas y que se forman redes cristalinas, o sea, cristales como la sal, ¿verdad? El enlace covalente se lleva entre no metales, comparten, ninguno de los átomos se queda con un electrón, se lleva a cabo entre átomos y los átomos generalmente tienen que estar muy próximos para poder compartir estos electrones. Y el caso del enlace metálico, como les digo, se lleva a cabo entre dos metales, se comparten entre muchos los mismos electrones y el concepto es una nube electrónica. Muy bien. Además de los enlaces químicos que hay entre los átomos, una vez que se forman moléculas, las mismas moléculas también se pueden atraer entre ellas. De hecho, esta es la base de muchas de las interacciones celulares de las moléculas de la superficie de las células o de las interacciones de las moléculas dentro de las células. Entonces, estas fuerzas intermoleculares, que son las que permiten que haya reacciones químicas de bioquímica y de química orgánica, se llevan a cabo por las fuerzas intermoleculares. Las fuerzas intermoleculares son otro tipo de atracción o de enlace que se lleva a cabo entonces entre moléculas ya formadas. Y tenemos básicamente tres que son los importantes, que es lo que quiero que vayan, revisen, para que tengan un concepto, una idea de lo que van a utilizar a lo largo de la carrera. Uno de ellos son los puentes de hidrógeno, que son súper importantes. Los puentes de hidrógeno se llevan a cabo entre dos moléculas de hidrógeno o entre una molécula de hidrógeno y otra molécula que sea parcialmente negativa y que permite que haya esa atracción, esa fuerza que mantiene unidas a dos moléculas. Puentes de hidrógeno. Es tan importante que nada más les voy adelantando, la molécula de DNA, que es una doble cadena y que es una molécula pues muy conocida por todos, esas dos cadenas están unidas precisamente por puentes de hidrógeno. De ahí la importancia en ciencias biológicas. La otra son los puentes disulfuro. De la misma manera, una molécula tiene un azufre en algún lugar superficial, otra molécula tiene otro azufre en algún otro lugar y permite que estas dos azufres tengan cierta interacción y permite que haya una adherencia ahí. Entonces estos se llaman puentes disulfuro. Lo encontramos en ciencias biológicas, en medicina, lo encontramos muy frecuentemente en la unión de moléculas muy grandes, como por ejemplo los anticuerpos. Los anticuerpos están formados de 4 tipos de cadenas distintas, 2 cadenas pesadas y 2 ligeras, que están unidas por puentes disulfuro. De ahí la importancia de este tipo de interacciones. Por último, hay unos puentes o unos enlaces o unas fuerzas muy interesantes que se dan entre grandes moléculas, que permite que interaccionen y que haya adherencia, y que lo encontramos nosotros en los geckos. Esto que está aquí es un gecko, es una especie de lagarto que existe y que tiene una capacidad impresionante para pegarse a las paredes. Se puede pegar a superficies extremadamente lisas y es muy interesante ver cómo se han hecho vidrios especiales súper pulidos a nivel molecular, y entonces pues nada se puede pegar en ellos, son muy deslizables, se desliza todo ahí, nada se pega. Pero ustedes toman uno de estos animalitos, lo avientan y se queda pegado. Entonces estos animalitos tienen unas patas muy interesantes, que tienen muchos pliegues en sus dedos, y estos pliegues son tan finos que prácticamente a nivel molecular
se pueden pegar en las superficies por más lisas que estén. Este tipo de fuerzas es la fuerza que también mantiene unidas algunas moléculas. Y vayan a leerlo, vayan a estudiarlo, vayan a checar esto que les estoy diciendo de cómo se pegan los geckos a los vidrios. Y entonces estas son otras fuerzas que también interactúan entre moléculas y permiten que se puedan unir y pueda haber reacciones moleculares, que son las fuerzas de Van der Waals. Vayan a revisarlas, vayan a estudiarlas, para que recuerden esto que ustedes ya deberían de saber de la prepa. Por último, tenemos todavía el concepto de lo que es una reacción química. Pues básicamente una reacción química es la interacción que hay entre dos moléculas, o pueden ser entre átomos de un solo tipo y átomos de otro tipo, ¿no? Y básicamente de lo que se trata es que nosotros ponemos unos reactivos, dos tipos distintos de átomos o de moléculas, que son los reactivos, y se lleva a cabo una reacción, que es la flechita, y obtenemos nosotros un producto. Esa es una reacción química. Y vamos a ver rápidamente, ustedes vayan y estudien con más detalle. Ahorita voy a hablarlo muy superficiales, nada más para que decirles qué es lo que tienen que recordar para poder empezar con el curso. Hay reacciones de composición o síntesis, que es cuando tenemos, por ejemplo, un reactivo A más un reactivo B y se nos forma un reactivo AB. Tenemos, por ejemplo, tenemos el óxido de calcio que reacciona con agua y nos va a formar el hidróxido de calcio, por ejemplo. O tenemos aquí el hidrógeno molecular que reacciona con el oxígeno molecular y nos forma pues las dos moléculas de agua. Es una reacción clásica de composición. Se juntan dos átomos o dos moléculas distintas y forman una sola. Al revés, hay reacciones de descomposición o de análisis que se llaman, donde tenemos un reactivo, se lleva a cabo la reacción y nos da dos elementos o dos moléculas distintas. Por ejemplo, tenemos el caso del agua, ¿verdad?, que se puede separar en dos moléculas de hidrógeno y el oxígeno molecular. Luego tenemos las reacciones de sustitución o desplazamiento, en las que tenemos nosotros los reactivos que son A y BC, en el cual se lleva a cabo una reacción y A sustituye a B y se forma el compuesto AC más el B, que serían los productos. Sencillo. Por ejemplo, tenemos el cloro molecular más el ácido bromhídrico, que al hacer la reacción nos forma el cloro sustituye al bromo, se forma ácido clorhídrico más bromo molecular. Entonces esa es una clásica reacción de sustitución. Hay reacciones de sustitución o desplazamiento que también hay de doble sustitución, en donde tenemos AB más CD, por ejemplo, que serían los reactivos, que nos va a formar el A, ocupa el lugar del C y forma AD y BC. Esa es la reacción de doble sustitución. Tenemos reacciones de endotérmicas. Son reacciones en las cuales los reactivos consumen calor para poder formar el producto. Entonces fíjense que esta flechita es lo que es la reacción química. Esta flechita tiene del lado de los reactivos el calor. Entonces el calor es lo que hace que se lleve a cabo la reacción y se genere un producto endotérmico. Cuando el calor está del lado de los reactivos, es una reacción endotérmica. ¿Qué pasa cuando el calor está del otro lado? Es una reacción exotérmica. Aquí están los reactivos, se lleva a cabo una reacción y se genera un producto más calor. En este lado el calor está del lado del producto, y entonces este tipo de reacciones son las que se llaman reacciones exotérmicas. Pueden ir a revisarlas. Son los conceptos muy básicos. Reacciones reversibles. Son reacciones en las que nosotros tenemos un reactivo A más un reactivo B, se forma el producto, AB, pero también ese producto puede estarse regresando y estar formando los reactivos iniciales. Entonces tenemos unos reactivos que forman un producto y este producto en un momento se convierte ahora en un reactivo y nos forma este producto. Entonces se están convirtiendo. Estas son reacciones que pueden ser reversibles. Pueden ir hacia un lado o pueden ir hacia el otro. Y obviamente, si hay reacciones reversibles, pues también hay reacciones irreversibles. En las reacciones irreversibles, la reacción nada más puede ir en un solo sentido. Tenemos dos reactivos
se genera un producto y ya no se puede regresar. Esa sería una reacción irreversible. Y por último tenemos las reacciones de neutralización, que son cuando nosotros combinamos dos moléculas que es muy ácida y muy básica, y entonces se neutralizan y dejan de ser muy ácidas y muy básicas. En este caso, por ejemplo, tenemos aquí el hidróxido de sodio, que es súper básico, y el ácido clorhídrico, que es ácido clorhídrico, muy ácido. Y entonces hay una reacción en las que prácticamente se neutraliza el pH y queda el cloruro de sodio y el agua. Ahora, estoy hablando aquí de neutralizar el pH, que es el último concepto que vamos a ver, que es el concepto de ácido, base y pH. Antes de pasar al concepto de pH, tenemos que ver cuáles son los grupos funcionales en los cuales se puede llevar a cabo estas reacciones. Las reacciones químicas se llevan a cabo muchas veces en una molécula muy grande entre grupos funcionales, no nada más entre elementos químicos, sino que hay una molécula bien formada, grande, que tiene un extremo o parte de la molécula que va a interactuar con otra molécula y van a formar un enlace iónico, van a formar un enlace covalente, van a tener una unión puente de hidrógeno o van a tener una unión Van der Waals, etc. Entonces, esas áreas que interaccionan, esas partes de la molécula que interaccionan unas con otras, son los que llamamos grupos funcionales. Los grupos funcionales, pues son varios, pero no son muchos, es muy fácil recordarlos, porque son cuando mucho 14 los que tienen que recordar. Aquí les dejo para que los revisen, para que los estudien, y les pongo aquí, por ejemplo, el grupo funcional ácido carboxílico, aquí está la fórmula general, el grupo éster, aquí está la fórmula general. Ahora, si lo quieren ver con más detalle, por ejemplo, el ácido carboxílico, les puse esta otra tabla donde está la estructura de la fórmula. Aquí saben que R quiere decir en esta forma, R quiere decir nomás una cadena, la que ustedes quieran, puede ser una cadena de 2, 3 carbonos, de 10 carbonos, de 12 carbonos, de los carbonos que ustedes quieran. Es parte de la otra molécula que va a interaccionar, pero en un extremo tiene este grupo funcional, que puede interactuar con otro grupo funcional. Por ejemplo, un ejemplo rápido, lo vamos a ver a lo largo del curso. Esto es nomás para que recuerden cuáles son los grupos funcionales. Uno que interactúa mucho con el ácido carboxílico es el grupo este que está acá, que es el grupo OH. ¿Dónde está? Alcohol, aquí está. El alcohol. El grupo alcohol, que es una molécula que tiene un OH al final, ¿verdad? Por eso se llama alcohol. Entonces, este OH de una molécula puede interactuar con este OH de aquí, y fíjense que aquí una H puede interactuar con esta OH, hacer una molécula de agua, hacer una interacción, producir una molécula de agua como producto y la unión de dos moléculas como producto. Entonces, para eso son los grupos funcionales. Hay que conocerlos, hay que recordarlos, los que más frecuentemente utilizamos en ciencias biológicas, en medicina, son los que están aquí, que es el grupo, el ácido carboxílico, los ácidos anhídricos, los ésteres, este se utiliza mucho, las amidas, los nitrilos, los aldehídos, las cetonas, los alcoholes, etcétera. Vayan, recuérdenlos, escríbanlos, dibújenlos, hagan memoria de ellos y váyanselos aprendiendo porque los vamos a utilizar a lo largo del curso. Estos son los más frecuentes, son los que más vamos a utilizar y básicamente no va a haber más que estos. Muy bien. Lo que es el concepto ácido base y que es el pH, ¿no? El pH es una escala, básicamente. El pH es una escala que nos representa la cantidad de hidrogeniones que tenemos. Cuando tenemos una solución, esa solución va a tener algunos protones libres que son los que le van a dar la acidez o la alcalinidad a esa sustancia. Y básicamente esta escala que va del 0 al 14, la parte media sería el 7, que sería un pH neutro. Y todo lo que sea por debajo de ese 7, que lo tenemos aquí, sería lo que nosotros llamamos ácido. Y todo lo que esté por arriba del 7 hasta el 14 sería lo que nosotros llamamos alcalino o básico. Esta escala cuantifica entonces del 0 al 14 y es muy útil para nosotros porque nosotros debemos mantener
una estabilidad en el pH en el cuerpo humano. Por eso es importante conocer el concepto del pH. Nomás para que vean la diferencia en alcalinidad, les puse aquí un dibujo donde podemos ver, se supone que el agua es un producto que tiene un pH neutro, aunque muchas veces por algunas sales y solventes que trae, el agua sí es un poquito ácida. Pero en general decimos que el pH del agua es 7, y hacia abajo tenemos nosotros, fíjense, la leche que es 6, el café que es más ácido, 5, el tomate es muy ácido también para el estómago, muchas personas tienen problemas de acidez, y en medicina tenemos que decirles que no coman tantos productos de tomate o salsas, que es la base de las salsas mexicanas. 4, el vinagre, que nos encanta también, con los chiles y todo esto. 3, el limón tiene una acidez de 2, el jugo gástrico, que es con el que nosotros destruimos los alimentos, tiene un pH de 1, y el pH de una batería, por ejemplo, sería pH 0, lo más ácido que hay, ácido clorhídrico, etc. Ahora, hacia el lado básico tenemos nosotros el bicarbonato, que utilizamos en la cocina, por ejemplo, nuestra sangre, que está un poquito arribita del 7, ahorita lo vamos a ver con más detalle. Tenemos las tabletas que se utilizan a veces como antiácido para el estómago, tiene un pH de 9, feria hasta 10. Soluciones con amonia tiene 11, jabón tiene 12, el blanqueador, la lejía, todo esto tiene 13, y lejía para limpiar los drenajes puede llegar a tener hasta un 14. Entonces ahí se ve la diferencia en pH que tenemos, ¿no? Y esto es importante porque en medicina, a pesar de que el pH va desde el 0 hasta el 14, con todo lo que les dije ahorita, en realidad en medicina estamos aquí en sangre. La sangre de una persona nunca va a cambiar el pH, que es muy muy cortito. El margen de variación muy pequeñito. Va de 7.35 a 7.45. Esa es la variación del pH normal. Cualquiera de nosotros está en un pH de 7.35 a 7.45 y nunca se mueve de ahí. Nunca. A menos que haya enfermedad. Y la variación, aún en enfermedad, es muy pequeña. Si una persona llega a tener menos de 7.35, vamos a decir 7.2, esa persona ya es una persona que la vemos mal. Igual, si una persona está en 7.6, 7.7, ya es una persona que la vemos que está muy mal. Hay muchos problemas en medicina, ahorita no tenemos tiempo de verlo, pero muchos problemas pueden causar acidosis o alcalosis. Pero para llegar a eso tiene que haber una enfermedad bastante bien establecida. Una persona que anda caminando, que está hablando y que nosotros podemos tener, que la vemos normal, que está hablando, nunca le va a variar el pH de 7.35 a 7.45. De ahí la falacia del agua alcalina para que no te enfermes o que te tomes bicarbonato. Nada de esto altera el pH de la sangre. Tú puedes tomarte unas tabletas de bicarbonato o el agua alcalina y tú absorbes el agua y el bicarbonato ese no te va a alterar, porque tenemos muchos sistemas que después verán en bioquímica que te mantienen la sangre muy cerradita en ese pH de 7.35, 7.45, concepto que no se les debe olvidar nunca. ¿Cuánto es el pH de la sangre? 7.35, 7.45, y de ahí no se mueve. Cuando se llega a mover, no es por lo que comes ni porque te vaya a dar una enfermedad. Cuando se mueve de ahí es porque está muy grave. Y hay enfermedades como que te causan una acidosis metabólica o respiratoria, o una alcalosis metabólica o respiratoria, pero estamos hablando de enfermedades que tienen una connotación sintomatológica pues muy fuerte, ¿no? Ya es una persona que la vemos muy mal o que está en terapia intensiva o algo así. Entonces no hay esas variaciones, ni el agua alcalina te va a curar. Es una falacia, una mentira ese de que el agua alcalina te va a evitar que tenga tumores. Una bola de tonterías que hay ahí, ¿no? El pH humano nunca cambia, porque tenemos muchos sistemas que amortiguan esos cambios en el cuerpo humano. Pues muy bien, con esto estamos recordando lo que ustedes ya deberían de saber de prepa de química, y con este repaso espero que ustedes vayan, den un repaso, una estudiada a todos estos temas, para que lo revisemos en la próxima clase y ya quede establecido una base de conocimientos de química para poder entrar al curso de biología celular. Que tengan buenos días, buenas tardes o buenas noches, y nos vemos
en la próxima edición.